moderando esta charla. Es importante comentarles que esta charla cuenta con el apoyo de la Asociación de Diseñadores Gráficos de Córdoba. Antes de presentar a Cecilia, les pido a todos que mantengan muteados sus micrófonos. Y por favor, en el chat puedan ir dejando sus nombres completos con DNI por los certificados. Cualquier cosa para hacer preguntas después de la charla, vamos a tener un espacio y yo voy a ir moderando y charlando un poco con Cecilia. Bueno, María Cecilia Brarda es licenciada en Diseño de Comunicación Visual y egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Realizó la maestría en tipografía, disciplinas y usos en la Universidad de Barcelona. Hace 10 años investiga y trabaja en proyectos de motion graphics. Sus investigaciones la llevaron a publicar el libro Motion Graphic Design, la dirección creativa del branding de TV, en la editorial Gustavo Gili de Barcelona. En la FADU es docente investigadora, es jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Taller de Comunicación de Comunicación Gráfica y Morfología 1 desde 2007, imparte cursos de posgrado de Typing Motion, la narración tipográfica audiovisual desde 2019. Motion Graphic Design, el diseño gráfico, del diseño gráfico al diseño de movimiento desde 2012 y taller experimental de video mapping desde 2016. Actualmente realiza su doctorado en diseño en la FADU de la Universidad de Buenos Aires, ha participado en conferencias e impartido workshops en eventos nacionales e internacionales tales como Trimarchi, Pixelation, Jornadas DAM, Encuentro de Educación Tipográfica, entre otros. Trabaja como directora de arte y diseñadora freelance en Motion Design y desde hace 5 años en proyectos de Typing Motion para la reconocida fundidora tipográfica Type Together. Cecilia, bienvenida, los dejo con ella y estamos de este lado. Gracias por estar ahí. No, gracias a vos. Bueno, hola, muchas gracias a todos por estar acá. Desde ya, primero que todo, quiero agradecer a la carrera de Comunicación Visual del Colegio Montserrat, de la Universidad Nacional de Córdoba, a la Asociación de Diseñadores Gráficos de Córdoba, a los chicos, a José, Santiago, que me han convocado y que estuvimos charlando recién. Y bueno, les vengo a compartir un poco mi experiencia, mi trayectoria en este trabajo profesional de diseño de motion graphics, especialmente en este momento en tipografía en movimiento. Y la idea es, bueno, contar un poco cómo ha sido este camino. Y también qué es lo que estoy haciendo ahora, un poco en general. Primero, mi lugar de trabajo y donde me formé es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Ahí soy docente desde el año 2007, trabajo en grado y en posgrado. En el área de grado en morfología, en lo que es primer año, estoy trabajando desde hace bastante con ingresantes, y tanto de arquitectura como de diseño, y después en taller de diseño 1. Y en posgrado es donde trabajo todo lo que tiene que ver con motion ya desde el año 2012. Cuando yo me recibí, yo me recibí en el 2008, y un año después de ver qué hacía y un poco buscando un camino, me di cuenta que lo que yo quería hacer era motion graphics. Ya venía con eso desde que estudiaba, porque de hecho mi tesina de graduación fue de eso, pero en ese momento no había cómo aprender, no había dónde ir a estudiar motion, o por lo menos en Argentina, y no era tan común buscar en YouTube un tutorial como ahora. Y en ese momento la facultad, también bueno, la Universidad Nacional del Litoral, lanzaba unas becas de maestría para docentes, y yo me presenté y la gané.
Y esta beca de maestría me permitió ir a hacer una maestría en tipografía en la Universidad de Barcelona. En ese momento sí, me gustaba la tipografía, era parte, bueno, como siempre, de la carrera, es algo que siempre me gustó mucho, pero es como que fui a hacer eso porque era lo que se me presentó. Y después, estando, bueno, haciendo todo este año de tipografía de la maestría, que exploré la letra de muchas maneras, a la par se me dio la oportunidad de realizar las prácticas que tenía que hacer para la misma maestría en la televisión de Cataluña, en donde ahí realmente hacía lo que yo que había ido a hacer a Barcelona, o por lo menos creía que había ido a hacer a Barcelona, que era tratar de aprender motion graphics, de hacer por mi cuenta, de empezar a practicar, ya no tanto en la teoría. Pero bueno, no, fue un camino que me lo fui haciendo muy paso a paso, fui aprendiendo también con ayuda del After Effects, digamos, y cuando ya me tocó entrar en TV3, que fue espectacular como a partir de un equipo empecé a conocer todas las partes que se llevan a cabo en un proyecto de motion, que yo ya lo venía estudiando, escribiendo, analizando, pero ahí es como que lo empecé a palpar, a vivir. Entonces, al ser un equipo, bueno, cada uno tiene una parte del rol de ese proyecto, y yo una de las cosas en las que hasta ese momento no me daba cuenta que era lo que justamente estaba haciendo, era, bueno, cómo trabajar la tipografía en esta área, que era el motion. Y este es un proyecto de entre los que me tocó participar, en donde era la apertura de un programa de magia, muy cortito, creo que 10 segundos, 15 segundos, y bueno, y había que poner el título. Era un proyecto de stop motion, y bueno, como saben, el stop motion es una foto, una captura por captura, es toda una técnica muy manual, analógica. Y entonces, bueno, la idea fue que la palabra magia apareciera como por arte de magia. Entonces, fue como decir, bueno, estas bolitas que iban a ser parte de esta magia, que iba a ser una mano de un mago que hacía magia, se iban a convertir en la palabra. Eso fue como, digamos, un inicio. Y en este proyecto, una de las cosas que a mí me tocó hacer también, yo si bien trataba de estar como en todas las partes, que fue también una de mis primeras experiencias, que fue como dirección de arte, en lo que es la parte de, bueno, me dieron un póster y a partir de eso hacer el storyboard. Entonces, ese storyboard, si bien uno después tenía así muchas charlas entre idas y vueltas y correcciones y todo eso, pero es como que lo fui guiando yo, cómo tenía que empezar, cómo tenía que seguir, y eso también fue como una primera experiencia de empezar a pensar esto de la imagen en el relato, de empezar a contar la secuencia, de cómo entro en la imagen por primera vez y cómo termino, y eso es algo que bueno, fui ahí es como que empezó a palparse de la experiencia. Y esto, bueno, esta fue la pieza. Bueno, fue eso nomás. Así que bueno, como un ejemplo. Otro proyecto que también es parte de este recorrido, este proyecto es el segundo que yo trabajé para Type Republic, que es la fundidora de Andreu Valius, que es un diseñador catalán bastante reconocido en lo que es el área de tipografía. Y bueno, yo había empezado a trabajar con él, lo conocí antes de ir a Barcelona, y cuando estuve en Barcelona tuve la oportunidad de reunirnos un par de veces para hablar de proyectos, y él me decía, bueno, ¿y por qué no te animás a animar una tipografía mía? Yo ni siquiera sabía casi manejar After, de hecho cuando entré a TV3 dije que lo sabía manejar, y ahí fue como, ¿what? Y ahí empecé a ver cómo hacía para resolver las cosas. Y acá también fue como, bueno, sí, vamos a hacerlo. Este es el segundo proyecto, no es el que más me costó con él, porque fue el anterior, el de Carmen, pero este tiene un montón también de esas vueltas de decir, bueno, ¿qué hago con esta tipografía que lo que tiene que transmitir es fiesta?
Y es bastante sencillito. Lo único que él me decía, la condición es que me daba el sonido, y bueno, que quería que haya un boom de colores, de muchos colores fuertes, que las letras realmente muestren fiesta. O sea, ese era el concepto. Y en verdad, eso era lo que había que hacer y no mucho más que eso. La idea era una pieza bastante conceptual en ese aspecto, es decir, bueno, no había una información tan importante en decir, se tiene que detener a que se lea esto, sino que era el título de la tipografía, que es Carmen, Carmen Fiesta, y mostrar detalles, y mucho contraste, y mucha idea de, bueno, de esto de colores. Entonces, estos fueron el storyboard. Está un poco desordenado, en verdad. Es como que después fui aprendiendo esto de ir ordenando todas las partes del story. Por ahí parece como que es obvio que uno hace un story y empieza en principio al final y que vas cuadro por cuadro, pero en verdad no es tan así. Empezás por un cuadro, después vas para atrás, después vas para adelante, después resolves uno que te gusta y al final el primero no tiene nada que ver. Y digamos, todo el tiempo ir y venir en una secuencia lineal de algo que de entrada está pensado para verse de manera estática, que es la tipografía. Bueno, ahora ya no es tan así, pero de entrada uno, cuando a mí me encargan este trabajo, me dan un póster. Entonces mi única referencia es esa. Y que en la pantalla va rápido y que vos tenés que leer y tenés que ver un detalle, y entonces hay un montón de cuestiones en relación a los tamaños y a los, bueno, a los detalles tipográficos que en la pantalla, cuando va rápido en una pieza de 15 segundos, se pierden. Entonces, cuando realmente lo importante es mostrar la tipografía, digamos, ¿en qué nos tenemos que centrar? A lo mejor en un par de caracteres o en alguna palabra corta, y si esa palabra ya expresa parte del concepto, mejor. En este caso, como ven, fun, party, circus, go, enjoy. Entonces, bueno, un poco eso fue. Y después la idea está de las tipografías, trabajar con las misceláneas, fíjense estos detalles decorativos de la R, también del serif que se ve de la I arriba. Con esos, por ahí yo soy mucho de tomar detalles y empezar a armar como tramas para inventar o crear lo que se llaman las transiciones, que ya después les voy a ir mostrando en otros ejemplos, es súper importante. Entonces, esas transiciones también cuando me presentan la propuesta no están, entonces esas son propuestas mías. Y después en el story también ir balanceando los colores. Por ejemplo, si yo quiero que en un momento se lea una palabra, entonces tratar de que en el momento en que está esa palabra, el fondo no cambie. O sea, si el fondo cambia, ya va a ser una distracción. Y bueno, y así entonces eso como también va guiando el tiempo. Y así quedó la pieza. Paralelamente, mientras estaba allá, y esto lo voy a pasar como muy rápido, o sea, no es que me vengo a vender un libro, no lo vean así, pero es parte de todo este proceso, porque es como muy reflexivo y bueno, yo soy académica, entonces como que académica en el sentido que trabajo en la facu, ¿no? Va muy de la mano en la investigación de la práctica en lo que es mi experiencia. Este trabajo del libro de Motion, que lo logro, el primer contacto que tengo con la editorial Gustavo Gili, que es una editorial muy conocida en lo que es diseño y arquitectura, lo hago cuando estoy en Barcelona, que me presento a la editorial con mi tesis de graduación. Entonces, hice esto y a partir de ahí empezó un proceso súper largo con la editorial hasta el 2016, que realmente sale el libro. Estamos hablando de 5 años en el medio, de procesos, de reescritura, de aprendizaje, de actualización.
Y estos proyectos son estos análisis que yo les digo que fui haciendo, visitando estudios en Buenos Aires más que nada, estudios que trabajan para canales de televisión muy conocidos, bueno, ya vieron ahí. Y en cada uno de estos proyectos lo que yo hacía era sentarme con esta gente y decirle, bueno, a ver, ¿cómo hiciste esto? ¿Cómo animaron el logo de MTV? ¿Cómo animaron este logo de TNT? ¿Sabes? Poner en Turner, ¿cómo fueron y animaron el logo de tal cosa? Y así. Y fue un trabajo de campo de 3 o 4 años, lo que lleva esa tesina en ese momento. No, perdón, 2 años. Y después, bueno, a partir de eso es lo que yo decía, bueno, lo tengo todo como muy técnico, falta practicarlo, falta llevarlo a la práctica. Fue así que después empiezo a bueno, involucrarme de otra manera. Y una de las cosas que yo también aprendí mucho en estas charlas con la gente que trabaja en esto, es esto de los procesos, qué partes y qué instancias se trabajan en una pieza de motion, digamos, con qué partes me encuentro, qué es lo que yo traigo, lo nuevo, etc. Y bueno, y ahí es como un collage de un montón de información, pero y siempre en este caso, por el enfoque que a mí me interesaba en lo que es branding, en donde además, justamente como también me interesaba la tipografía, dentro del branding tener como una mirada más específica en tipografía. Así que eso como para contarles como parte de este proceso. Y ahora lo que voy a entrar ahora a charlarles un poco es sobre mi experiencia en Tie Together, mostrarles antes de empezar a desglosar algunos de los proyectos que estoy haciendo con ellos, les muestro un reel de lo que vienen siendo todo lo último que hice. Esperé que pase para que me deje avanzar. No me deja avanzar. Ahí está. Bueno, este es uno de los últimos proyectos que trabajamos, que es Postea, es una tipografía de características geométricas, como pueden ver. Una de las partes de mi trabajo acá es empezar a ver cuáles son esas formas que más se destacan dentro de la misma tipografía, ¿no es cierto? O sea, si las verticales, las curvas, cómo son los contrastes. Es como empezar a estudiar un poco desde la forma. En lo que es la parte de diseño, trabajo con Rabab, que es la diseñadora gráfica, también de toda la parte de imágenes gráficas que hay que hacer estáticas para la hora de promocionar una tipografía, y con Elena Beguilias, que ella es la directora de arte, entonces como que trabajamos mucho entre las tres, empezando a ver, bueno, cómo vamos a mostrar esta tipografía para que se conozcan en sus usos. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos, además, bueno, de ver estas características generales y empezar a ver, bueno, es una tipografía muy geométrica, es sans serif, fíjense el contraste muy alto que hay entre las variables hairline y extra bold, digamos, todos estos detalles van a ser los que se tienen que realmente exponer en el video. Además, esta tipografía traía un conjunto de patterns o estas formas hermosas con las que también, bueno, podíamos jugar en lo que es la gráfica.
Y entonces, bueno, una de las primeras cosas que hacemos es empezar a hacer lo que sería un brainstorming de imágenes, de composiciones más que nada. Entonces, como en base, bueno, más que nada a lo que vemos desde lo formal. Y bueno, estos son como unos primeros ejemplos en donde tiramos ideas y armamos composiciones así como entre las dos, el medio es Elena, y bueno, ahí estaba en verano, bueno, esto fue en febrero. Entre Rabab y yo trabajamos con esto de tirar, bueno, esta tipografía me inspira a hacer este tipo de composiciones. Entre las dos hacemos este trabajo de una manera muy libre, también como para no empezar con nada muy rígido de entrada. Entonces, esta parte del proceso es así, pero después se direcciona a lo que cada una realmente tiene que hacer. En el caso de Rabab es preparar todo lo que son las imágenes para lo que sería print, y en mi caso es lo que va a ser motion. Entonces esta parte del proceso es como que va muy, muy junta. Después hay cosas que obviamente se descartan, muchísimas, y otras que sirven para dar otras ideas, o sea, como todo proceso de diseño. Y también una de las cosas que al principio es como que tratamos de hacer todo en blanco y negro como para realmente empezar a palpar la forma gráfica de esa tipografía y conocer más de esos contrastes. O sea que uno por ahí hablando o analizando puede decir mucho, pero cuando estás con las manos en la masa es como, y al final es cómo se genera esto. Entonces, bueno, por ejemplo también estas pruebas de hacer algo tipo texturado, tramado, que es como modos de explorar. Y entonces, una de las ideas que se nos ocurrió es la de armar como un branding, ya que justamente una de las funciones de esta tipografía es que, además de textos legibles y cartelería y packaging, es una tipografía para branding. Y entonces inventamos lo que sería el branding de un museo de ciencia y de arte digital, y bueno, acá es como flashear un branding y con todo lo que podría llevar. Y esto es algo muy importante que no dije, que es una tipografía variable font. Ustedes saben, las variable font son fuentes que tienen en un solo archivo todas las variables. Entonces, bueno, eso también lo teníamos que mostrar. Y en este caso, una de las ideas fue mostrarlo a partir de este logo. Que un poco lo que tiene interesante esto era esto de mostrar en contraste, este peso tan grande y tan de mancha geométrica que ocupa lugar, y esta línea que es tan sutil, tan delicada, tan poética. Entonces es como que se complementan, digamos, un modo de darle también dinamismo. Y también buscamos el tema del color, que es súper importante. Y acá, esto fue uno de los primeros proyectos de los que participé, en donde se trabajaron los fondos con degradé. Como que por ahí los tipógrafos no son muy amigos del degradé, así que esto fue para mí re lindo, que pudimos hacer estos backgrounds así coloridos. Y bueno. Y esta fue como también parte del proceso, empezar a animar esos patterns y ver qué pasaba, cómo me los imaginaba. Es como que uno ve que es un módulo más chiquito, y empezar a ver cómo estos módulos pueden comportarse, cómo se relacionan entre sí, cómo se relaciona el círculo grande con el más chico, y a la vez cuidando y respetando la forma original. O sea, porque uno puede hacer las animaciones que quiera, los efectos y los flashes que quiera, pero siempre con mucho respeto de esta forma, ¿sí? Cuidándolas. Y bueno, y acá también esto de las pruebas, en blanco y negro, en color. Esto es otra prueba en donde por ahí ver cómo funcionan estos patterns al lado de una letra, y ver también, destacar la forma geométrica de esa letra. Y esto de los contrastes, los llenos y vacíos, continuamente. Bueno, esta idea de que este era uno de los conceptos que también querían transmitir, que es lírico, poético, useful, o sea, muy útil.
Estas son unas tramas que también estuve probando en Motion y con los colores. Fíjense cómo acá es como que traje al Motion esto que había ya experimentado antes en la gráfica, esto de repetir las S, pero en verdad la idea era hacer este trazo fino a grueso, haciendo hincapié en el trazo. No sé qué. Bueno, jugando mucho con esto de la máscara, de los colores, y a la vez también informando un poco, ¿no? Ahí mostrando que es variable. Después me lo muestra 2 veces. Y otra cosa también que a veces pasa a la inversa, o sea, uno está experimentando en Motion y de repente te queda como en una parte, te queda algo que puede funcionar también como una trama en una imagen estática. Entonces, a veces eso también está bueno verlo. Entonces, bueno, Postea es brandable. Es una tipografía para branding, en este caso el branding del Museo de Ciencia y Arte Digital de, no sé, de Marte o de algún lado, pero la idea era hablar de eso. Bueno, y también esto, que justamente, fíjense, estos fondos del degradés de claros oscuros tiene un porqué, que tiene que ver con la luz, los tonos de luz, la iluminación, que la misma tipografía en su propio contraste también tiene. Entonces, es como tratar desde el color hacer una metáfora con eso. Por ahí, este tema de la línea quebrada, tan como orgánica y libre, también como una idea de dar contraste, y a la vez que siga funcionando y de una manera muy pura en la composición, ¿no es cierto? Fíjense cómo se destaca la letra, ¿no? Esto es como lo que sería, no sé, una interfase, a lo mejor de la web, una simulación. Estamos hablando siempre de simulaciones. Cómo podría quedar una cartelería, cómo podría quedar en una entrada del ticket del museo que nos inventamos, las ropas. Y a la par también, todo esto vamos en conjunto. Por ejemplo, las imágenes que vimos recién son las que hizo Rabab. Vamos trabajando muy a la par lo que es print de Motion. Entonces así haciendo el branding. Y estos también ejemplos que son muchos ejemplos de prueba, que por ahí uno los ve así sueltos y como que parecen algo muy sencillo, sí, es una línea de texto que va, pero en verdad lo que está generando es que cuando lo mirás ves como ese blanco y negro, ese fino grueso, esa mancha, digamos que tiene un lleno y un vacío, y eso es un poco lo que desde la forma se trata de transmitir, y en este caso un modo de llevarlo al motion. Estos son unos ejemplos tomados de lo que van a ver ahora la pieza final, que son ejemplos que quedaron para las historias, porque las historias de Instagram. en lo que son los proyectos de Motion hoy, la finalidad de hacer estos videos es, bueno, videos para presentar la tipografía, tanto en los canales de Vimeo, YouTube, como también, por supuesto, en las redes, y entonces la idea es que sean cortas, pero los videos en redes son cortos, entonces a veces son pedacitos del proyecto más grande. Y así quedó la pieza final. Eléctrica la música. A ver si cuando quiero pasar empieza de vuelta. Bueno, Belarus, esperen un segundo, es mi perrita.
Velarius es otra tipografía que creo que esta propuesta gráfica la hicimos antes de Postea, pero también salieron como bastante juntas, en donde lo que hay que mostrar en este proyecto era de entrada muy, muy simple, o sea, no pedían ni hablar de un... Llegó mi nena de 4, así que del jardín. Bueno, entonces en este proyecto lo que pedían era mostrar así, lo que ven en pantalla, que son las características principales, era una pieza muy sencilla en donde solo había que hablar que esta tipografía como fuente variable se destaca por tener 3 ejes, o sea, sans, serif y póster, tener 5 pesos y 3 anchos. Entonces, que pase. Un poco este es como para que vean en general el proyecto. Acá son como capturas de toda la parte del proceso gráfico que llevó, pero lo que yo llevé al Motion es lo que ven en el medio, la E, la J y la E. Digamos, la E en donde dice 3 families, 3 familias, entonces te muestra qué tiene que mostrarse. Justamente esta tipografía variable se muestra como sans, como serif y como póster. Después que tiene 3 anchos, ¿sí? La normal, o sea, la extensa, la normal y la narrow, y 5 pesos, ¿sí? De la light a la bold. Entonces, esto era solamente lo que había que mostrar. Pero también había, también de manera variable, estos iconos o estos patterns que también trae la fuente. Entonces, es como que eso, lo que uno ve de entrada cuando lo prueba, ¿sí? Variable, es esto que ven en blanco y negro. Después lo que yo hice fue trabajarlo como módulo para armar estas texturas de colores que ven acá. Trabajando con los colores que les mostré antes en la parte gráfica. Entonces, solamente a partir de esta combinación, empecé a hacer algo muy simple, que era presentar la palabra Velarius y lo otro. Y yo digo, bueno, ¿cómo va a aparecer Velarius? ¿Qué es lo más importante a destacar en esta forma? Justamente esta idea de que es de serif a sans, es como algo que es muy fuerte, entonces para mí eso se tenía que notar de entrada, y justamente una de las ideas que se me ocurría esto, fíjense que la misma A ya te dice, estirame de acá los serif, esos gigantes. Entonces yo me imaginaba en este story un poco, si tienen alguna reminiscencia a la apertura de créditos de Saúl Bass, de Psycho, como que hay algo de ahí, pero digamos, es como que, bueno, dije, vamos a tomar esto, y es muy simple lo que es eso, y después sí busqué un sonido bien potente para trabajar y que dé toda la fuerza, que es esta. Bueno, fíjense que por ahí, a diferencia del anterior de Postea, acá, si bien fue algo como que de entrada fue bien directo lo que tenía que mostrar, también es muy clara la información que aparece. Entonces, eso también es como que va pautando un montón la historia a la hora de hacer el motion. Voy a ver si me deja pasar. Bueno, este proyecto, de hecho, fue el primero en el que me tocó hacer la presentación de una variable font. Acá, este es del año pasado. Y Literata es una fuente que se hizo para Google,
Y esto, digamos, Literata tiene dos ejes, un eje, ¿qué sería? Como ven acá, un eje óptico, ¿sí? Y un eje de peso. Y además es multiscript, pero más que nada tiene 3 scripts, que es el latín, o sea, el alfabeto latino, el griego y el cirílico. Y eso, si bien esta pieza también es súper cortita, fue como condición a la hora de mostrar los signos. O sea, de entrada se tenían que mostrar signos de los otros sistemas de escritura, no solamente el nuestro. Entonces, bueno, aquí también fue como muy libre, pero con la condición que se vean los signos en general, así como lo que yo quiera mostrar, es como que me mostraron un montón, fue como detalles, y casi no hice storyboard, fue como esto que ven ahí, y empezar así a tomar esas capturas. Pero sí también la pieza tenía como algo que van a ver ahora, que es la información, un momento en donde se tiene que leer algo y después la palabra, y también se tiene que explicar que tiene los 2 ejes, que tiene los 3 scripts. Entonces, ese tipo de información en una pieza más larga se va como, digamos, uniendo y como que va tomando ritmo por medio de cuando en medio están estas transiciones, que es lo que les venía contando antes, de tramas o a lo mejor de primeros planos de los caracteres. Y bueno, y algo que no dejo de contar, y es para agrandarme, es que Google le pide que modifiquen algunas cosas del video para que lo puedan postear ellos, o sea, pidieron sacar los créditos y armar algunas partes especiales, así que bueno, yo acá me rearando porque Google publicó mi video, Google Fonts, así que puedo decir que trabajé para Google, gente. Bueno, así que bueno. Pero fíjense, eso hasta recién fue como muy informativo, muy así decir, uy, tiene esto, que por ahí, cuando venía como re colorido y con el tema de las texturas y la música, yo como que, bueno, son distintos tipos de video con distintas funciones. Esto también que les voy a mostrar ahora son como videos muy cortitos para Instagram, que de hecho son con los que empecé a trabajar en Tie Together, más que nada cuando empezamos con los videos más cortos. En primer principio hacíamos videos muy largos, y después como que empezó una seguilla de, bueno, cuando hay que hacer todo para Instagram, hay que hacer todo de 15 segundos, y bueno, entonces empezaron estos. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacerlos por temas, y este fue uno de los temas, de hecho fue con el que empezó Ronia, es una tipografía que la querían promocionar para el Día de la Mujer, pero no con el tema de la tipografía en sí, sus características, sino justamente, como ven acá, con un tema puntual. Esta tipografía ahora está hablando de esto, y se tiene que mostrar en sus distintas variables, se tiene que mostrar con ritmo, se tiene que mostrar, digamos, con fuerza, por el tema también. Entonces, bueno, era puntualmente una pieza para, como ven el formato ahí, las historias de Instagram. Así que fíjense esta idea de la primera parte del storyboard, en donde se ven estos primerísimos planos que no terminan de contarte del todo lo que pasa. Como pueden ver en los primeros 4, son detalles que hacen a este misterio, a este empezar a ver de qué está hablando la pieza. Y después es como que nos vamos alejando cada vez más, y fíjense que termina ya
como que fueran las líneas de texto, ¿sí? Entonces eso también es como un método a la hora de, bueno, ir relatando. Y esta fue la tipografía. Y después, el año pasado, y este año lo hice de vuelta, participar en el desafío de 36 Days of Type, que se hace por Instagram, no sé si lo conocen, los invito a que participen, tienen que postear todos los días una tipografía, y hacerlas, se supone que en el momento algunos ya las tienen hechas y después la postean, así de fácil. Yo me metí en el desafío este de postear en el momento realmente lo que hacía ese día, y cada día hacía una letra, o sea, la animaba, eso que veían recién, con esa idea la llevé al alfabeto completo, creo que acá aparece también, ahí está. Y un poco con esta idea de generar a partir de los trazos algo más allá, algo que pueda ser no alfabético, que pueda ser más ilustrativo, más tipo una trama visual, algo, también bueno, el tema del color ayuda un montón al ritmo, y ver qué pasa cuando empiezan a funcionar en conjunto. Entonces, digamos, cada signo es diferente, cada signo tiene una propuesta diferente, pero a la vez, bueno, tienen sus constantes, obviamente. Así que este proyecto fue súper lindo. Ya saben, estábamos en plena pandemia. Pero bueno, fíjense esto interesante cuando pasan estas cosas que son como manchas superpuestas que se van generando todo el tiempo diferentes. Cada palabra que uno escribe se va a hacer una composición nueva. Y es un poco el objetivo de este tipo de idea, de hacer un alfabeto animado. Este año agarré Postea, ya que estábamos a full con Postea, y hice algo como mucho más del estilo de Postea, pero también le puse esas tramitas y esos colores. Así que bueno, este lo terminé de todas las letras, pero no llegué a hacer las composiciones de palabras. Lo experimenté en el After, pero no llegué a hacer los renders. A ver, este y este. Pero bueno, también esta idea de, bueno, ¿cuáles son, cómo entran esos ejes? Es como un juego, es como que acá en este momento se construye algo que no te lo da de otro modo la letra, o sea, es como crearte una historia, que bueno, que tiene que tratar de llevarte de alguna manera a esa tipografía y no a otra, como meterse en el ambiente. Así que esa sería la idea. Y como para ir cerrando, estoy viendo que se quedaron todos, nadie se fue. Bueno, les cuento un poco también desde lo académico. Yo hace un montón que doy cursos, workshops, me encanta compartir todo esto, por eso por ahí, si algunos ya me escucharon y ven que me repito, lo siento, perdón, pero el público se renueva. Y bueno, y la idea por ahí es de invitarlos, animarse si tienen ganas de empezar a trabajar en lo que es Motion, bueno, entrar en esto. No todo es After Effects. After Effects es una parte, pero es mucho más importante poder tener un pensamiento narrativo que pueda llevarse a ese relato de una manera secuencial, dinámica, que tenga un ritmo, que tenga un juego, que diga algo más allá. Digamos, y todo eso el After no te lo da. El After te da una herramienta, una técnica que si no le resuelve uno, siempre podés contratar a alguien que te lo haga, pero que la pieza esté contando lo que uno quiere realmente contar, es súper importante también ejercitarlo desde, justamente, desde la prueba y el error, todo el tiempo. Y muchas veces en los talleres, desde lo lúdico, yo trabajo mucho en el tema de los recortes, los collages, también las tipografías creativas y todo eso, en lo que es la secuencia, porque también ayuda a abrirse un montón de veces a otras cosas que cuando te sentás en el After, si no tenés de entrada claro lo que querés hacer, es como que termina siendo re monótono todo.
Así que me parece que está buenísimo antes pensar un poco las cosas afuera, pensarlas en un story, pensarlas en un boceto rápido, y después vamos a lo técnico. Bueno, igual con diseño gráfico también es un poco así, pero por ahí como uno está más entrenado, ya agarrás y empezás directamente en Illustrator, no sé. Bueno, lo hablo muy desde lo personal, ¿sí? Ya sé que no es así, no hay una metodología, no hay una receta, esto es una forma de búsqueda. Estos son trabajos de estudiantes de los cursos de Motion y de Typing Motion. Bueno, también de las cosas en las que hago mucho hincapié a la hora de trabajar la tipografía animada es justamente la dirección de los trazos para construir ese carácter, que es una de las cosas que se pueden tener en cuenta, pero después hay muchas más cosas para trabajar en estos relatos. Y que no es lo mismo si tiene 5 segundos, 6 segundos, 10 segundos, si estamos animando una letra que tiene que impactar desde lo semántico y además de eso tiene que informar, o si de entrada puede ser una tipografía más creativa. Entonces, también cómo construir el relato a partir de un montón de cuestiones que vienen de la tipografía, del diseño de comunicación visual y que vienen también, bueno, propias del motion, del cine y de las propias técnicas que después uno también conoce con After Effects y los programas. Como un mix. Así que bueno, los invito y las invito, quienes tengan ganas de sumarse. La semana que viene voy a dar un workshop que se llama Trazos in Motion, en donde vamos a trabajar un poco esto de empezar a armar el relato desde la dirección de los trazos. En donde, como ya fueron viendo en un montón de ejemplos, no se trata nomás de construir el signo respetando solamente sus formas, sino que respetando sus formas, ir más allá, jugar, armar otras cosas. Por un lado ese, que este es un workshop que lo armo yo, digo, bueno, vamos a hacer un workshop y ya voy haciendo, pues me gusta. Y por otro lado, me invitaron los chicos de la Asociación de Diseñadores Gráficos a dar un workshop con ellos también, así que este workshop tiene una segunda parte, que la voy a dar con ellos, que se llama Tipografía, Animación y Sonido. No hice el flyer, pero después lo van a ver en redes. Así que es un workshop que yo ya di en otras ocasiones, y este acá es nuevo, pero se complementan un montón. En este trabajamos solamente, nos centramos en los trazos, los tipos de trazos en Motion, cuando es puntualmente para informar, cuando es para crear tramas, cuando es para un signo latino o para un signo tailandés o un signo cirílico. Y, o sea, es mucho más técnico desde ese lado, pero a la vez trabajando el relato. Y en el otro es, además de también trabajar el relato y la parte de la construcción de trazos es importante, no se hace tanto hincapié como en la sincronización de la imagen y el sonido, y cómo a partir del sonido realmente la tipografía se puede expresar. Entonces son como dos workshops que en verdad son como dos o tres clases del curso de Typing Motion, que es como mucho más grande, pero lleva un montón de horas y lo tengo que dar, ese lo doy en la facu. Así que bueno, estos son como cursos cortitos. Pero bueno, siempre estoy viendo, inventando qué proyecto dar, y tengo dos más, voy a hacer uno de Poster in Motion, otro de Motion Branding, y siempre estoy inventando, así que si ustedes quieren me dicen, hacenos un curso de tal cosa y yo lo voy preparando. Este salió un poco también porque mucha gente de caligrafía y lettering me decía, ¿y cómo hago para animar tal cosa? Y bueno, siempre trato de enseñar algo de After Effects en estos workshops para que no sean solamente para quienes saben After, porque no es así como ya les decía. Así que lo que hago es preparar tutoriales puntualmente para hacer el ejercicio que vamos a hacer acá. Ahí está mi perrita. Y nada más, que me dice, basta de hablar. Y bueno, así que desde ya, muchas gracias. Bueno, Ceci, espectacular, la verdad que me quedé muy sorprendido de muchas cosas. Tengo preguntas para hacer, pero como soy el moderador me voy a callar y voy a pedirle a los 81 participantes que tenemos que puedan ir haciendo preguntas en el chat, que yo después se las voy a ir haciendo a Cecilia. ¿Cómo estuve de tiempo, Santi? Espectacular, muy bien, creo que lo justo y necesario.
Ahora invito a Gustavo Cremonini, que va a hacer un comentario desde la Asociación de Diseñadores Gráficos. No sé si lo tenemos. Buenas tardes, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, Gustavo. Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo te va? Un saludo ¿Quieren muy que grande, Ceci. dejo de compartir? ¿Te Como parece? quieras, como quieras, no hay problema. Por ahí capaz que te va a servir para después volver sobre alguna pregunta, pero compartirás de Vuelvo a nuevo. compartir, sí, sí. Sí, dale. Así puedo ver. Bueno, muchas gracias nuevamente, Cecilia. Hermosa charla, muy completa. La verdad que siempre es verdad que vas inventando y sorprendiendo por lo menos a las personas que te seguimos con nuevos contenidos, no solamente sobre cursos. Así que bueno, en nombre de la Asociación de Profesionales del Diseño Gráfico de Córdoba, primero agradecemos que hayas aceptado dar un workshop en breve, seguramente va a ser dentro de la segunda parte del año. Ya lo dijiste vos, pero lo repito, es tipografía, animación y sonido. Y bueno, también estamos muy contentos siempre de apoyar este ciclo de charlas de la cocina del diseño. Así que bueno, eso era más que nada, vos lo habías dicho antes. Vamos a tener un workshop arancelado. Las personas asociadas a la ADG Córdoba van a tener un 30% de descuento, así que bueno, aprovechen también para asociarse. El workshop que doy también es arancelado, así que me escriben ahí en cursos de Motion también para y les paso un PDF con toda la info. Así que bueno, también. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Quiero, a ver, voy a empezar con mi pregunta, A ver, Santi. porque voy a hacer abuso del poder acá. Quiero empezar con mi pregunta. Vos comentaste al principio como que llegaste a un momento, después de haber estudiado, donde, digamos, te dejaste llevar por la vida y llegaste a esto que haces hoy, que lo haces tan bien, pero hace 13 años atrás vos tenías un perfil como egresada. ¿Cómo fue digamos, el momento donde hoy están transitando los estudiantes? Seguramente tendrán incertidumbres porque todos los hemos tenido. ¿Cómo fue ese transitar en la carrera con el perfil que vos tenías como estudiante y con respecto a lo que hoy haces? ¿Vos te referís a los últimos años? Durante tu carrera universitaria, ¿no? Seguramente tendrías incertidumbre y hoy llegaste a un lugar diferente a lo que probablemente te esperabas, ¿no? Sí, sí, bueno, no sé. Sí, a mí me pasó, yo sufrí mucho las entregas finales, porque, bueno, a mí siempre me gustó como que me salga súper bien. Soy un poco perfeccionista en el trabajo, pero cuando el tiempo te apremia y tenés que entregar, esto nos pasa a todos, es como, y bueno, ya está, es así. Y es como que eso lo fui aprendiendo, es decir, bueno, ¿cuándo tiene un cierre la entrega? ¿Cuándo tiene un cierre el proyecto? Si así funciona, empezar a poner como jerarquías en los trabajos y en las entregas fue algo que me costó un montón hacer, es como que al principio nunca me alcanzaba, pero además en las notas tampoco me iba tan bien, es como que, bueno, igual las notas en diseño no importa, que son toda una discusión, ¿no? Pero en ese momento no eran tan así, eso es más ahora. Pero bueno, esto de que yo entregaba y ya estaba entregando y el profesor me decía, estás en nivel 0, y yo decía, ¿qué? Y era ir a llorar a mi casa y bueno, y hacerlo igual o meterle una noche más y algo así. Pero es lo que nos pasa siempre en la carrera. Y después me pasaba que en ese momento, como yo les decía, esta vacante del motion, que a mí siempre me gustó, porque yo siempre dije que quería hacer animación, eso lo dije desde antes de entrar a hacer diseño. De hecho, entré a hacer diseño porque en Santa Fe era lo único que podía hacer en una carrera universitaria que tenga que ver de alguna manera con lo que, no sé, alguna vez me imaginaba que podía hacer en animación, porque yo pensaba animación de animar películas y dibujitos animados. Así que bueno, es como que dije, bueno, vamos a ver también un poco, vamos a ver qué onda el diseño. Fue como entrar así a la carrera, pero me encantó de entrada. Es como que por suerte tuve excelentes docentes, pero excelentes.
muy exigentes también, pero muy buenas personas, me tocaron también como docentes que también me han alentado, lo cual, bueno, también están los que no, pero los más importantes de la carrera son los que sí. Entonces es como que eso también fue muy importante, me acompañó un montón y también me formó mucho hoy como docente, o sea, ser uno como fueron con uno también a veces es así. Y bueno, no sé, en verdad en la carrera tengo como ideas así generales de que me gustaba todo. No es que había algo preferido. Yo quería hacer motion, pero no había. Entonces como que lo tenías que buscar afuera, pero tampoco había un tutorial de YouTube que diga, bueno, mientras tanto, mientras aprendo esto, voy y en YouTube aprendo otra cosa, o doméstica. Y Olvídate. por ahí como mensaje para los alumnos y los estudiantes, ¿cómo ves hoy todo el material que está disponible en la web y de manera gratuita como para poder formarse en el camino que vos estás formada? Obviamente que necesitar una estructura académica, pero esos primeros pasos, ¿vos los ves viable que se pueda hacer una exploración desde lo gratuito y lo disponible hoy en la red, Sí, en la yo web? creo que ayuda un montón, la exploración ayuda muchísimo, sobre todo para agilizar las cuestiones técnicas, porque si querés llegás de la facu a tu casa y pones un tutorial y te vas aprendiendo los programas o vas aprendiendo a lo mejor también cuestiones teóricas, pero, o sea, creo que una de las cosas con las que más aprendés en la carrera son los feedback que tenés con los compañeros, con los docentes, con esto de que te estén evaluando el trabajo, evaluando en el sentido de construyendo con uno, ¿cierto? No de criticar por criticar, porque también pasa mucho. El no me gusta para mí es inaceptable en una devolución a un alumno. Yo no le puedo decir no me gusta. O sea, si no está bien es porque no cumple con esto y esto, si está bien es porque cumple con esto y esto. Después, si me gusta o no me gusta, es como un plus, digamos, pero es más subjetivo. Pero me parece que ese tipo de cosas son las que más nos hacen crecer y nos ayudan a desarrollar el pensamiento crítico de la disciplina. Que si uno se pone a pensar, por más videotutoriales que te veas, eso no lo vas a aprender de otra manera. O sea, Claramente. es con el otro al lado. Creo que Claramente. En este sentido, te hago una pregunta que me hacen acá, que al momento de empezar Motion Graphics, ¿qué conocimientos o recursos del lenguaje audiovisual necesitaste? Y la extiendo, ¿y qué crees que se necesita hoy? ¿No? La extiendo también, y era una pregunta que yo tenía, tus cursos, ¿qué necesitan también los alumnos tener para poder hacerlo? paciencia. Ganas, paciencia, que les guste. Yo prefiero trabajar con alguien que le gusta lo que está haciendo a con alguien que lo hace porque no le queda otra, aunque a veces pasa, pero bueno. Eh, no sé, si ya en la segunda clase no te gusta y no sé. Es como que para mí el motion es algo que es difícil. Entonces, te gusta y le metes como sea. Y si no te gusta, es, es como muy difícil que por qué más que le metas te empiece a gustar, porque es muy difícil. Son muchas cosas que entran en juego. O sea, por un lado está lo técnico, que ya es complejo, pero después esto de empezar a pensar el diseño, la animación y el sonido como un todo. Son los tres ejes principales en motion. Entonces, uno como diseñador no sale como sonidista, pero vos como director de arte de un proyecto de motion tenés que conocer de sonido, entonces al menos conocer estilos, tipo de tonos, volúmenes, qué quieren decir. Es como decir, bueno, los colores cálidos son para dar alegría y los colores fríos son para dar más tristeza, ponele, o más, no sé. Bueno, en el sonido es igual, entonces ese tipo de cosas tenés que como empezar a conocerlas. Y a veces sí, te las pueden explicar, lo puedes ver en un tutorial, etcétera, pero cuando lo estás haciendo en un trabajo y ves que funciona, que transmite eso, que no lo transmite, ahí es cuando lo vas aprendiendo. Lo vas aprendiendo en el hacer, es un aprender haciendo todo el tiempo el diseño. Y desde lo técnico, ¿qué recursos necesitas? O sea, ¿qué software, no solamente a nivel software, sino también de estos conocimientos que vos decís, probablemente, no sé, necesitas saber de óptica o no, de iluminación o no. Y es un poco y un poco, porque cuanto más disciplinas uno conoce, después esto se hace más rico.
Pero, por ejemplo, en principio, a ver, también es bueno aprender, para mí, como yo digo, podés hacer una excelente pieza de motion solamente con un papel y un lápiz, después siempre alguien te lo puede resolver desde el after. Pero es un entrenamiento pensar la secuencia, pensar la información en secuencia, pensar una marca en secuencia. No es tan simple. A ver, y esto no es que lo pongo en el after y le doy un timing al logo y ya está. O sea, lleva que ese timing después funcione y dialogue con el tiempo que es, a lo mejor con el que va a ir en la aplicación, con el que va a ir impreso, con el que pasa a lo mejor uno pasa, bueno, ahora no tanto, pero las publicidades en los colectivos también es como una idea de cómo lo print, al final, mira, lo alcancé a leer, funcionó, y si no alcanzaste a leer, no funcionó. O sea, uno no está prestando atención todo el tiempo a esas cosas. Entonces, en el caso de lo que es marca o tipografía en Motion, por cuestiones del tiempo no funciona, no alcanza a comunicar, es un problema de diseño, un problema de legibilidad, de tipografía, y esos problemas se resuelven no tocando cositas en el after, o sea, sí, obviamente técnicamente sí, pero te das cuenta cuando lo vas ensayando, cuando te equivocas una vez, 2 veces, entonces es un proceso. Bien, me preguntan acá, el sonido que acompaña al motion, ¿también lo eligen los diseñadores? ¿Arrancan por el sonido? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuál es como de alguna manera la pata que más te incentiva o te motiva para empezar a desarrollar un concepto? Bueno, para empezar a desarrollar un concepto me ayuda muchísimo. No es que es una receta, esto lo vuelvo a decir, pero ayuda muchísimo porque de entrada nos da una pauta. Hay varias formas de conseguirlo. Una es, y que es la mejor, es contratando a un diseñador de sonido, un sonidista que diseñe, que prepare la pista con la idea que uno tenga. O sea, tener la idea de que empieza misterioso, pero después hay un cierto quiebre y con ese quiebre empieza alegre. O sea, además hay como un relato, una historia que uno cuenta y que vos querés que se transmita. Entonces, el sonidista lo interpreta y con toda su librería de cosas lo va a resolver. Que es como si yo te digo, diseñame algo que tenga una parte que comunique algo medio que parezca como que está desequilibrado, pero que después tenga algo que lo contraste y que se note limpio, puro. Entonces uno, bueno, se imagina cómo componer. Digamos, es lo mismo. Entonces, estas dos cosas, por un lado, si te la pueden crear de cero, es excelente. Y por otro lado, uno dice, bueno, yo como diseñador que quiero hacer un motion, tengo que armarme yo el sonido, y bueno, hay librerías gratis de sonido, tenés la librería de YouTube que son buenas, hay bancos de sonidos gratis, como también hay bancos de sonidos pagos, ¿no es cierto? Depende del proyecto, depende del cliente. Eso es como que te lo vas buscando. En mi caso, la mayoría de las piezas trabajo con sonidos de bancos gratis por una cuestión también de tiempo, de que no hay mucho tiempo para... o sea, las piezas se hacen de las que son más cortas, entre 15 días, en un mes salen 2 a veces, y bueno, entonces yo más o menos ya tengo la idea de entrada, busco el sonido mientras empezamos a diseñar, y estos brainstorming que les conté, es una cosa así. Pero bueno, nada, es un ida y vuelta. Acá me hacen una pregunta más académica, ¿no? Una inquietud sobre tu parte investigadora, sobre qué es tu tesis de doctorado. Hoy ahí no nos vamos más. Un comentario breve, si querés. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de investigación fue la de Motion Graphics? Una recopilación y análisis de distintos procesos de diseño. Sí, empiezo por la segunda. Sí, fue eso, fue una recopilación y análisis de distintos procesos de diseño, de animación de marcas de canales televisivos. Fui estudio por estudio y preguntando cómo hacían los proyectos, qué necesitaban saber, no sé, por dónde se empezaba, y ahí iba tomando datos, o qué comunicaba este proyecto,
esto mucho de que hay que comunicar en el tiempo la personalidad de la marca o la personalidad de la tipografía, por ahí no es que es nomás siempre presente, o sea, hay que crear un universo, y bueno, todo esto como que lo fui mucho empezando a ver ahí en estos estudios. Y lo fui viendo muy desde lo teórico, como decía, y después lo pude empezar a experimentar. Con el tiempo, bueno, se va mejorando. Y bueno, mi tesis es sobre la escritura cinética, pero ya no solamente en lo que es la tipografía cinética en Motion, sino un montón de otras obras en lo que es el arte y la arquitectura, el teatro y en un montón de, de situaciones donde el signo escrito de repente no está más estático y por una u otra razón deja de ser perdurable. Entonces, a partir de ciertas teorías de lingüistas y semiólogos que hablan de la escritura como un objeto perdurable y estático, bueno, de repente empiezan a aparecer obras en donde esa escritura desaparece, o porque es de sombra y se va el sol, entonces no es más perdurable, no está más, o es de arena. Digamos, hay un montón de cuestiones que empiezan a funcionar como distintos atributos que hacen que esta escritura ya no es más un objeto, ahora pasa a ser un acontecimiento. Entonces, un poco a partir de esos conceptos estoy trabajando la tesis. Y te hago una pregunta yo, ahora del marco académico también. ¿Cómo es estudiar doctorado en diseño? Porque prácticamente que la parte, o sea, no diseñás, me imagino, en el doctorado. No, escribir, investigar, leer. Sí, es la otra parte. Bueno, por eso hace un poco largo, pero me olvidé de decir algo re importante, pero re importante. Que estoy haciendo esto gracias a mi universidad, la Universidad Nacional del Litoral, que me beca para hacer el doctorado, así como me becó para hacer la maestría, ahora me está becando para hacer el doctorado, y yo estoy ya terminando la última parte de estas becas, o sea, tengo plazos de entregas y que ayudan a también que uno no se cuelgue. Así que gracias a eso, porque o sea, yo me puedo dedicar solamente al doctorado y bueno, a Try Together, que es como, si no, también me muero si tengo que solamente investigar y escribir, porque digamos, son como, para mí van totalmente juntos. Yo proyecto, trabajo en lo que es la parte práctica y después reflexiono, escribo y me hago la No sé de dónde sacás el tiempo. No, yo tampoco, y tengo una nena de 4 años y acá en casa con mi Y un esposo y perro. todo, bueno, tenemos magia y un perro, sí, y bueno, se va pudiendo, uno se organiza y cuando está en la escuela y nos levantamos temprano y bueno, se va viendo la cosa. Bueno, vamos con las dos últimas, una que tiene que ver con lo que te inspira, más allá del proyecto en particular, ¿qué te inspira? ¿Qué estudios te inspiran? Libros, espacios físicos? ¿Qué te inspira? Bueno, es que es una mezcla de muchas cosas. Del arte muchas cosas, no solamente del diseño, sino que siempre estoy yendo a los clásicos. No sé, yo siempre fui fanática de Dalí, por ejemplo, y siempre miro Dalí. No sé, porque no se ven mis trabajos, pero está. A lo mejor en cómo pensar las cosas. Eso como algo, por ejemplo, que me parece que está bueno. No quedarse nomás en la disciplina. Después, bueno, por ejemplo, tengo muchos libros de tipografía que fui comprando o adquiriendo o prestando o alquilando, todo eso pues son caros, un poco, Dalí genial, bueno, un poco en función también de ampliar el campo de estudio, o sea, no quedarme solamente con el motion. Cuando yo empecé a hacer el doctorado, yo empecé muy mal la carrera, o sea, el primer año no aprobaban nada. O sea, todo estaba medio mal, todo siempre le pifiaba, me costó muchísimo agarrarle el ritmo de escribir como te piden que escribas en un doctorado, que no es lo mismo como escribir una tesina. Entonces, una de las críticas más, o sea, que me hizo hacer ese quiebre fue esto de decir, bueno, pero realmente, ¿de qué vas a hablar? O sea,
vas a hablar de tipografía, o sea, porque yo cuando empiezo a ver mi bibliografía era toda en relación al diseño y la tipografía, y era todo como ahí. Entonces es como que digo, bueno, me empezó a abrir el tema de decir, bueno, tenés que mirar otros campos del saber para poder ver tu objeto de estudio desde otras disciplinas. Y entonces como que empecé, bueno, también así a leer y a ver otro tipo de, no sé, de lingüística, antropología o de, digamos, de filosofía, cosas muy, muy reducidas, ¿sí? Tampoco me volé tanto, pero que me ayudaban a algo que yo ni ahí hubiera ido a ver, pero que me ayudaban a ver la tipografía o el diseño y después el motion desde otro tipo de reflexiones. Entonces por ahí, en lo que es en la hora de trabajar en motion, eso por ejemplo en lo teórico, pero en el motion me pasa lo mismo. Por ejemplo, estudios de arquitectura, sigo mucho. 100 Architects, 100 architects que trabajan a grandes escalas, están en China y trabajan en los espacios como que fueran obras de arte digitales para mí. Digamos, no sé, es como que siempre buscar algo que no se quede nomás en lo mío, porque como que yo ya lo conocí, creo, un poco. Siempre igual están los estudios que van todo el tiempo actualizando y que está buenísimo y que tienen lo último, qué sé yo. A ver, en Argentina, Super Estudio, Lumbre, Plenty, son como los grandes. Flopico también, que no está en Argentina, pero digamos, son como, wow, sí, después todos seguimos a ellos. Pero empezar a ver un poco más allá, qué otras cosas pueden nutrir mi proyecto desde otras áreas. Así que Bien, acá me preguntan que recomiendes un libro o material o canales de YouTube o algo por el estilo. canales de YouTube, tendría que haberme hecho una lista. No, podés recomendar un libro, suponete, un libro de Bueno, cabecera. el mío. Nada, mentira. No, más allá, el tuyo es obvio. Bueno, a ver, un segundo. Este es re difícil de conseguir. Para si quieren. Bueno, y otro que no lo tengo acá es el de cómo crear tipografías del boceto a la pantalla, de Ernestrosa, Laura Messinger y José Scaglione. Bien. Creo que ahora está agotado, no sé si los van a volver a editar, de tipo E. Bueno, lo recontra recomiendo porque es como una idea, o sea, es como que es muy completo en todos los aportes que da de cómo pensar la tipografía y cómo diseñar tipografía, si bien uno no va a diseñar de ahora tipografía, pero te ayuda a entender la forma de la letra en función también de, bueno, que son las estructuras principales, las geometrías, como empezar a hablar de pesos, de ductus, digamos, bueno, también muestran familias, estilos, y cómo todo eso funciona desde lo legible o no, detalles, no sé, como lo recomiendo. Después, es como un clásico que se llama El Trazo, de Nordisch, y en también a mí ahora, por ejemplo, me sirve un montón porque, bueno, justamente habla de lo que es el trazo en la escritura y habla justamente desde un lado muy teórico y lo trabaja en todos sus detalles de cómo es un trazo, pero a la hora de escribirlo, a mí algo que me llamó la atención es que habla de este inicio y este final. Entonces como que habla de un relato en el trazo, de la secuencia. Y bueno, después por supuesto se mete mucho en las cuestiones del tipo de herramienta y cómo eso va a dar característica a la caligrafía. Entonces, bueno, a mí es como que desde lo teórico, más que nada, también porque yo no soy calígrafa, hice un curso con Roballo Snap, pero de iniciación y como para ver y algo en la maestría, pero, o sea, me encanta ver, me gusta animar, pero es como que no sé, no incursioné por ese lado.
por lo menos de una manera más profesional. Estos dos como así rápido de cabecera. ¿Me decís nuevamente los títulos? Sí, ahí. El trazo, teoría de la escritura, de Nordisch. Ahí está. Y el otro, cómo crear tipografías. El de Ellen Blumenthal, estoy buscando, no lo encuentro. Ahí está. Es aquel, ¿me lo alcanzaste? Tipografía en pantalla. El tercero. Y el último, para el resto tiene que ir al curso. No, es que tengo un montón. Tengo un montón, a ver, ahí se ven allá, todos esos. Pasa que hay como medio quilombo y no quería, pero allá hay un montón. Bueno, este también se llama tipografía en pantalla de L. Blumenthal. Está muchísimo más relacionado, como ven, a lo que sí estoy haciendo yo. Y este libro lo que hace es analizar un montón de tipografías, bueno, acá por ejemplo la Fedra, la Georgia, y muestra si son o no aptas para pantalla. Y por qué sí, por qué no. Habla un poco de eso, pero después vienen un montón de ideas sobre lo que son las fuentes modulares. Y eso es muy del motion, es recontra del motion. Puesto que cuando habla tipografía en pantalla se refiere a las pantallas, como uno dice, para leer, ¿no es cierto? A una estructura de una web o de una aplicación. Pero a la hora después de escribir, cuando empieza a hablar de justamente de los proyectos desde lo creativo, estoy buscando, tiene un montón de ejemplos, diseño generativo, de fuentes creadas desde lo digital y lo que es el motion flexible o el branding flexible, que yo lo llevo al motion, digamos, tiene un montón de ejemplos que que yo los traslado, ¿cierto? Muy bueno. Ahí, lo recontra recomiendo. Este es de Chile. Bien. Bueno, muy bueno. Vos tocaste un tema, yo te quiero hacer una última pregunta, también de carácter personal, que siempre como docente hablamos mucho con los alumnos sobre el valor del boceto previo, ¿no? El valor de trabajar, de conceptualizar antes de la pantalla. Quería que de alguna manera des una impresión, un punto de vista sobre el tema, y con esto vamos cerrando. Bueno, el boceto para mí, es como bajar, muy literal, ¿no? Bajar de la cabeza hacia el papel la primera idea. Es como, lo que está ahí es lo que sentís en ese momento, es la expresión rápida, pura, personal, la que no tiene miedos a lo mejor, la primera que pero sí, quiero hacer esto, algo así quiero hacer, no sé. Después cuando uno empieza a pulir es como que, y sí, pero, y que no se ve, y que la línea, que grueso y fino, qué sé yo. Después empiezan todos los límites. Pero en ese momento es como que uno es libre. Entonces prueba un montón. Digamos, la parte para mí re linda que es más de investigación. Para mí es súper importante pasar por ese proceso. Hoy en día muchas veces los nativos digitales, ¿no es cierto?, ya hacen bocetos directamente digitales, que también están buenos, también, no todos se sienten cómodos con el lápiz, así que no quiero desmerecer los bocetos digitales. De hecho, muchos de mis proyectos ya los empiezo así directamente, pero son procesos diferentes para mí. Para mí es como que cuando uno está ya con el lápiz, con el material, de hecho, en los cursos también trabajo algunas partes, el collage manipulable para armar tipografía y se generan unas ideas que después se llevan al motion que no tienen nada que ver si hubieran empezado digital. Así que no sé, es como otro modo de expresarse para mí. No sé si respondo. Bueno, sí, perfecto, más que perfecto. De hecho, me llegaron unos mensajes como diciendo, no hagas preguntas para validar que hay que hacer bocetos previos. Porque como docente tengo obviamente, esa insistencia. Bueno, desde ya 1.000.000 de gracias. Quiero agradecer a las autoridades, perdón si se escucha un ruido ambiente, pero empezó una obra acá abajo, no sé qué sucede. A las autoridades de la institución, a todos los que colaboraron para poder llevar a cabo este evento.
a Juan Pablo Parelo y a Pablo Quiñonero, que son egresados de la carrera, quienes colaboran con el diseño y la gestión en Instagram de la Cocina del Diseño. Los invito a todos a que se sumen al Instagram de la Cocina del Diseño. A todos los que colaboraron con la difusión, docentes de nuestra carrera, Eduardo Villafañe en integración de pregrado y la Asociación de Profesionales del Diseño Gráfico de Córdoba. Y por supuesto, muchas gracias Cecilia, ha sido de enorme valor esta charla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, cualquier cosa las espero, si quieren contactarse o consultar cualquier cosa, estoy disponible y muchísimas gracias por este espacio de compartir que tanto se necesita y más que valorable que estén presentes, que se hayan aguantado 1 hora y algo. Bueno, se nota que hay sed de querer compartir y aprender y volver a las aulas. Bueno, muchas gracias a todos y gracias nuevamente Cecilia. Gracias José, no sé si querés hacer algún comentario. No, simplemente agradecer lo mismo que vos, Santiago, agradecerte, Ceci, por este tiempo, por charlar, brindarte y regalarnos tu tiempo. Y nada, ojalá que después muchos de los que han participado puedan sumarse a este taller que está por organizar. Bueno, así que bueno, gracias a todos por asociación. participar. Gracias a todos ustedes. Listo, muchísimas gracias. Chau Ceci, chau José, hasta luego. Chao.